¿Cómo se siente morir? Bueno, realmente es algo extraño. Al inicio sientes el dolor de lo que sea que te haya causado la muerte. En mi caso, un rayo de energía atravesó mi corazón y cuerpo de extremo a extremo, y antes de darme cuenta ya me estaba muriendo. Lo siguiente es la desesperación que te produce el saber que estás muriéndote. Ya no puedes escuchar los latidos de tu corazón, y más aún cuando para empezar mi corazón había sido convertido en polvo por ese ataque. Por último viene la calma antes de aparecer en una larga fila conformada por miles de almas formadas en espera de su turno para ser juzgado por Enmarayo-sama. Afortunadamente no tuve que pasar mucho tiempo en la fila, puesto que antes de siquiera llegar a la mitad ya me encontraba de vuelta a mi cuerpo, probablemente gracias a las esferas del dragón, cuyo enorme brillo lastimó mis ojos tan pronto intenté abrirlos. No sabría decir cuál sensación se siente más extraña, morir o resucitar. A fin de cuentas son muy pocos los seres que pueden decir que volvieron de la muerte, y en estos momentos lo que más me preocupaba era saber qué había ocurrido con la pelea contra Cell, que tan rápido había vuelto milagrosamente de la muerte asegurada, me había matado. En aquel momento lo último que vi antes de morir fue a un Gohan más que atónito al ver que la muerte de Goku no había servido para nada, así que ya se imaginarán mi sorpresa, que al abrir los ojos y lo primero que vi al regresar a la vida fue a el Gohan de mi línea del tiempo malherido, transformado en Super Saiyajin con un poder mucho más alto del que recordaba que tenía antes de volver a esta época, alzando su único brazo apuntando con una más que mortal cantidad de energía a la androide 18, que parecía tener un terrible déjà vu al sentir el mismo temor por su vida como antes de ser absorbida por el bioandroide. Enfocando más la vista pude ver el rostro de Gohan como nunca antes lo había visto en toda mi vida. Estaba tan molesto que la palabra parecía ofensiva en comparación con la rabia cruda que lo consumía a cada segundo que pasaba sin lanzar el ataque. Ya antes había visto a la versión pequeña de esta línea de tiempo molesta cuando liberó todo su poder contra Cell, pero esto era diferente. En aquel momento era una ira silenciosa acompañado de una gran arrogancia, con toda la intención de humillar y torturar al causante de su furia. Ahora es como si no hubiera lugar al raciocinio, no había arrogancia, no había orgullo, ni siquiera una mínima cantidad de venganza, siendo que lo único que parecía era una bestia deseosa de matar a la primera oportunidad que tuviera. Por la explicación que el señor Goku había dado cuando se rindió y empujones Gohan para que luchara en su lugar, ya sabía que los enfados de Gohan eran la fuente de su poder, pero esta vez era diferente. Ya parecía muy mal herido y estaba seguro de que tan pronto perdiera su estado de Super Saiyajin caería medio muerto al suelo. Estaba incluso más herido que cuando me dejó inconsciente para luchar él solo contra los androides. Gracias a Kami desperté a tiempo para llevarlo a que recibiera atención médica antes de que muriera. Era más que obvio que la única razón por la que seguía de pie era su cólera en contra de la única androide en el área cercana. Extendiendo mi vista y sentidos más allá de Gohan para comprender mejor la situación, vi claramente cómo el resto de guerreros se habían alejado sabiamente del furioso Super Saiyajin. No eran idiotas y sabían que los únicos que podrían detener a un poder así de grande solo serían mi padre, el pequeño Gohan y yo. Con mi padre en cualquier otro lugar y yo apenas recuperando la vida, la única persona que podía hacerle frente era su versión más joven, que ahora fungía como barrera entre la androide y el furioso Super Saiyajin. Fijando un poco más su mirada, vi como entre el grupo alejado estaba mi madre, y no la de esta línea temporal sino la de mi época. Aparentemente, sea lo que sea que hubieran hecho, había sido obra de mi madre que hubieran podido viajar hasta aquí sin la máquina del tiempo que yo usé. Por desgracia, la distracción de ver a su madre y la reciente reanimación no le estaban dejando al joven de cabello morado concentrarse en lo realmente importante, que era la posible colisión entre el Gohan adulto y su contraparte de 11 años.
yendo al área donde ambos Saiyajin se encontraban frente a frente con el más joven, alzando la mirada para tratar de encontrarse con los ojos del Saiyajin adulto, mientras que el hombre sin brazo no parecía siquiera percatarse de la presencia del niño frente a él. Reflejados en sus ojos verdes gracias a su transformación, solamente se encontraba a la mujer rubia que sentía incluso más miedo que cuando fue absorbida por el monstruo verde. En aquel momento la mujer pudo ver el hambre y la ambición casi religiosa que tenía el monstruo maldito por absorberla y alcanzar su máxima forma, en comparación ahora que el hombre que jamás en su vida había visto que la miraba con tanta ira que podía jurar que mataría a quien sea que se pusiera en su camino, aunque se sentía ligeramente aliviada al ver al niño que supuestamente había derrotado a Cell en su forma perfecta, sin mencionar que el mocoso aparentemente ya estaba recuperado de su anterior pelea, puesto que el único daño que demostraba haber estado en una pelea era su ropa destrozada en comparación con el hombre sin un brazo que parecía haber regresado del infierno solo para matarla. Antes de que nadie de los presentes se diera cuenta, un entorno haz de luz azul salió disparado de la única mano del Saiyajin de la cicatriz con la única intención de borrar a la androide de la existencia. No obstante, fue su contraparte joven el único que reaccionó a tiempo para transformarse en Super Saiyajin para desviar el ataque con ambas manos, enviándolo al cielo, donde rápidamente se alejó de la atmósfera terrestre para terminar en una explosión devastadora que probablemente no hubiera dejado rastro alguno de la existencia de la rubia, que no había visto el momento en que el hombre había atacado. Cuando el hombre vio que tenía una persona entre él y su objetivo, rápidamente le tomó atención al niño frente a él. Escucha, niño, no estoy de humor para lidiar contigo, así que apártate del camino antes de que pierda la paciencia. Las palabras frías que mostraban cuánto le estaba costando al hombre el contener su ira para no desatarla sobre un inocente eran la indicación más grande para todos, que este sujeto no estaba jugando y que no se iba a detener por nada. Por supuesto que esta fue la señal de alarma para el joven adulto de cabello morado, para intervenir antes de que algo malo ocurra. No me importa su estado de humor, Krillin se esforzó mucho para proteger a la androide cuando Cell la expulsó, e incluso pidió que se le fuera eliminada la bomba que ambos androides poseen, y si lo hizo debe ser porque no son tan malos como pensamos. Rápidamente el niño respondió apoyando las acciones de su amigo de cabeza calva, que aparentemente se había enamorado de la androide 18, y estaba bastante seguro de que él no se enamoraría de una mala persona. Gohan, cálmate, no sé qué está ocurriendo ni mucho menos, pero te aseguro que es mejor hablar, y si la androide aún sigue aquí y no ha intentado matar a nadie es porque algo debe ser diferente a los androides que conocemos. Al instante Trunks se transformó en Super Saiyajin para tomar por el hombro a su sensei para detenerlo y tratar de calmarlo por lo que sea que estuviera tan furioso, siendo que lo único que logró fue que la mirada jade de hombre mayor se entrecerró mientras que las venas de su frente y cuello empezaron a resaltar peligrosamente en advertencia. Androides. Entonces 17 también sigue con vida. Respondió en un tono de voz peligrosamente bajo que en cuanto fue escuchado por ambos Saiyajin supieron que nada bueno iba a salir de esto. Al ver cómo el niño frente a él no respondía a su pregunta, viendo la inquietud en sus ojos, supo que efectivamente ambos androides aún vivían, lo que solo hizo que su molestia aumentara a niveles incontenibles, por lo que en una explosión de energía asombrosa, se rodeó de su aura dorada de Super Saiyajin y salió disparado al cielo con el objetivo claro de encontrar y eliminar al androide que no estaba siendo protegido. Por parte de los dos Saiyajin más jóvenes, rápidamente supieron que era lo que Gohan planeaba hacer, por lo que en un instante salieron disparados para detenerlo. Sorprendentemente para Trunks, Gohan poseía una velocidad muy superior a lo que recordaba, por lo que no pudo alcanzarlo a tiempo. No obstante, fue el pequeño Gohan de esta línea temporal el que apareció frente a su contraparte del futuro, envuelto en una aura dorada de la cual algunos rayos
rayos chisporroteaban como si la electricidad recorriera su cuerpo, mientras que su cabello se erizó aún más que cuando se convertía en Super Saiyajin, volviendo a ese estado ascendido que alcanzó contra Cell. Una vez el joven del futuro vio al pequeño en ese estado, pudo respirar un poco, puesto que, si había alguien capaz de frenar a un enfurecido Gohan, sería él mismo. Sin embargo, el Brief no contó con que un enorme poder explotará en un instante, solo para que tanto él como el resto de los presentes vieran asombrados como el hombre sin brazo estaba rodeado de la misma aura eléctrica al mismo tiempo que su cabello se erizaba, dejando solo 2 mechones de cabello cayendo sobre su frente. Ahora estaba más que seguro que solo Gohan podría detener a su sensei, puesto que fácilmente había sido superado por el enorme poder que habían expulsado ambos, aunque afortunadamente era el Gohan de esta línea temporal quien poseía el poder más grande por un margen de diferencia importante, y más importante aún, el pequeño tenía un poder incluso mayor a cuando enfrentó a Cell, probablemente por haber sido sanado de su batalla anterior y sus genes Saiyajin, así que tenía toda su energía lista para una batalla, mientras que su sensei parecía tener un paso fuera de la conciencia con su cuerpo, luchando por controlar el temblor que se apoderaba de sus extremidades, mientras la sangre salía tanto de sus heridas como de su boca y nariz. Afortunadamente para los guerreros Z y los androides, no tuvieron que preocuparse por una nueva batalla, puesto que no pasó mucho tiempo para que el hombre anteriormente rubio volviera a su color de ojos y cabello negro habitual, mientras caía de rodillas al piso del templo, apoyándose con su único brazo para no caer por completo y no ahogarse con las cantidades abrumadoras de sangre que dolorosamente estaba escupiendo entre un ataque de tos. Era claro para todos los guerreros que el hombre había estado llevando su cuerpo al límite durante mucho tiempo antes de haber llegado aquí, y ya no estaba en condiciones de soportar el enorme poder que había liberado, por lo que finalmente terminó por derrumbarse. Rápidamente Trunks descendió del cielo para auxiliar a su maestro, que parecía estar a un solo movimiento de desmayarse. De la misma forma, su madre se acercó corriendo hacia el Saiyajin mayor. Gohan se sentía extremadamente cansado y todo el cuerpo le gritaba por que se detuviera, pero no lo iba a hacer. No podía rendirse ahora y dejar a esos malditos androides vivir para que destrocen otro futuro. Su cuerpo estaba demasiado malherido para poder hacer algo más allá de desmayarse, pero no se iba a detener estando tan cerca de acabar con todo de una maldita vez. En un último esfuerzo, el híbrido mayor intentó volver a su forma de Super Saiyajin, siendo que lo único que logró fue que sus ojos tomaran el característico color esmeralda por unos pocos segundos antes de que su aura dorada desapareciera por falta de energía para mantener una transformación completa, dejándolo nuevamente en el suelo luchando por expulsar la sangre que se había acumulado por sus heridas internas. Tan rápido como les fue posible, los Brief acudieron con el hombre solo para ver cómo, aún estando de rodillas, apoyó todo su peso hacia atrás para mantener el equilibrio y no caer al suelo, puesto que su único brazo, que había usado para mantenerse despegado del suelo, ahora parecía tener una prioridad mayor para Gohan, puesto que lentamente y con un claro temblor levantó su mano apuntando en la dirección de la androide rubia, que no podía creer que aún estando medio muerto al hombre parecía no importarle desgastar aún más su ya debilitado cuerpo y morir desangrado si eso significaba que lo último que haría es matarla. Por supuesto que esto preocupó mucho a las dos únicas personas que conocían y sabían quién era ese hombre que extraía hasta la última gota de energía que le quedaba a su cuerpo para formar ese último ataque. En un intento por detener al son de malgastar su energía, Trunks tomó su brazo tembloroso por la muñeca para evitar cualquier acción por parte de Gohan. No obstante, poco importaron sus acciones y las súplicas por parte de su madre para que el hombre se detuviera, puesto que a estas alturas los sentidos del pelinegro estaban en su punto más nebuloso por el estado de inconsciencia que intentaba evitar, concentrando su atención en apuntar debidamente, así que las voces de los Brief no eran más que frases lejanas que ni siquiera podía distinguir su significado.
Al final el ataque fue lanzado, pero no tenía la potencia que todos esperaban, puesto que a estas alturas Gohan estaba tan debilitado que su ataque ni siquiera fue capaz de dañar la ropa de la androide, que ni siquiera tuvo la necesidad de desviar o cubrirse de la ráfaga de energía. Por parte del atacante no pudo hacer nada más que maldecir en silencio antes de caer totalmente derrotado por sus heridas y agotamiento. Media hora más tarde se encontraban los guerreros Z junto a Trunks y su madre charlando fuera del templo de Kami-sama. El hombre malherido había sido sanado por Dende antes de que muriera y la androide ya hacía bastante tiempo desde que se había ido a quién sabe dónde con la amenaza poco efectiva de un Yamcha de al menos 20 metros de distancia, gritando que Gohan la podía destruir si se le ocurría hacer algo malo, y si bien el niño era el ser más poderoso que existía sobre la tierra, estaba mucho más preocupada por el hombre sin brazo que parecía estar tan decidido a terminar con la vida de su hermano y suya. Mientras Gohan descansaba dentro de una de las habitaciones del templo hasta que recupere las energías suficientes para despertar, era Bulma la que estaba siendo el objetivo de las preguntas de todos y más que nada las de su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Gohan jamás se comportó de tal forma antes, parecía otra persona totalmente distinta al hombre que conocí desde que nací, sin mencionar que desde que me fui no han pasado ni 15 días y él estaba perfectamente bien. El tono angustiado con el que el joven de 20 años preguntaba a su madre en búsqueda de alguna razón lógica por la que el hombre más responsable y bondadoso que conocía se había comportado como una bestia furiosa con la única intención de matar. Por supuesto que a estas alturas el resto del grupo que pertenecía a esta línea temporal ya se les había dicho quién era el Saiyajin enloquecido de hace algunos minutos, y no hace falta decir que la sorpresa de todos fue mayúscula al saber que el pequeño Gohan, que los había salvado a todos, era la misma persona que hace menos de una hora estaba dispuesto a morir solo para matar a los androides que ya no eran una amenaza. Ocurrieron muchas cosas desde que te fuiste, Trunks. Los primeros días todo había estado muy calmado hasta que 5 días desde tu partida los androides atacaron a la capital del sur. Cuando escuchamos esto en la radio, Gohan salió de inmediato a la zona puesto que estaba peligrosamente cerca del monte Paoz. No tengo idea de qué pasó durante la lucha puesto que los reporteros no se arriesgaron a acercarse a la zona de peligro, y no fue hasta 3 días después que Gohan volvió. No sé si luchó durante 3 días seguidos contra ellos o si se escondió en algún momento para descansar, pero unas cuantas horas antes de que volviera un enorme temblor sacudió a la capital del sur y oeste. Para cuando regresó estaba muy mal herido, pero era lo más feliz que lo había visto en años, y me dijo lo que jamás creí que escucharía: destruí a los androides. Durante los 3 días que estuvo en cama recuperándose me contó que había llegado a tiempo antes de que llegaran a las montañas, pero no había podido evitar que destrozaran la mitad de la ciudad. Dijo que le fue complicado, pero desde que estuvo a punto de morir hace ya un par de años aprendió la mejor manera de enfrentarlos. No estoy muy segura de cómo lo hizo, pero dijo, luchó durante 2 días seguidos, hasta poder noquear al androide 18, lo que le dio el tiempo suficiente para centrar todos sus ataques en 18. Para cuando 17 despertó solo pudo ver cómo 18 era atravesada por un macanco sapo. Con una menos, Gohan pasó otro día más luchando contra 17 puesto que había aprovechado el tiempo que pasó desde que mató a 18 y el despertar de 17 para descansar y recuperar energías para enfrentarse al último androide. Afortunadamente logró derrotar a ambos androides, pero eso le ocasionó graves heridas que aún no habían sanado para cuando Gohan me dijo que preocupado que algo malo iba a pasar y me preparara para lo peor, saliendo de la casa al terminar sus palabras. Después de eso no estoy segura qué fue lo que pasó puesto que yo me refugié en mi laboratorio mientras afuera pareciera que el mundo entero estaba temblando.
Pasaron un par de horas hasta que una explosión enorme estuvo a punto de dejarme sorda incluso estando bajo tierra. Para cuando la explosión terminó esperé 5 minutos a la espera de la más mínima señal de que la batalla continuaba, pero no pude escuchar ni el más mínimo sonido provenir de fuera. Me armé de valor y salí a ver qué había pasado. Lo que encontré fue que mi casa era la única señal de vida y que el planeta albergó vida en algún momento, puesto que, hasta donde alcanzaba mi vista, todo se había convertido en un páramo desértico con rastros de tierra quemada por la explosión. A lo lejos un grito furioso llamó mi atención. Para cuando logré enfocar mi vista solo pude ver a Gohan envuelto en esa aura eléctrica, destrozando en cientos de partes a lo que parecía ser un ser de color verde con naranja, solo para que al final Gohan lanzara un Kamehameha borrando todo rastro de esa cosa. En cuanto la batalla terminó, desapareció esa aura eléctrica y Gohan solo me dijo que teníamos que viajar hasta aquí para acabar con todo el asunto de los androides de una vez, así que usé el prototipo de la máquina de tiempo para hacer un viaje hasta aquí. Al ser un prototipo únicamente podía manejarla desde mi laboratorio, puesto que no era una máquina móvil como la que tú usas. Esta está fijada en mi laboratorio, así que solo se pueda usar para enviar cosas, pero no para regresarlas, pero supuse que tu máquina sería suficiente para que hagamos todos el viaje de regreso. Fuera de eso, Gohan no me dijo nada de lo ocurrido ni de lo que pensaba hacer, permaneció callado todo el tiempo, ni siquiera esperó a que tratara sus heridas, así que se venía desangrando desde antes de llegar aquí. Tan pronto las palabras de la mujer hicieron eco en las mentes de los presentes, ya se podían hacer una idea de qué es lo que había pasado durante el tiempo que había estado en su laboratorio, puesto que probablemente habría pasado una situación similar a la que había ocurrido aquí. Antes de que pudieran dar su punto de vista de la situación, una voz los había frenado en el acto. ¿Dónde están los androides? La pregunta, acompañada de un tono de voz sumamente serio proveniente de un Gohan adulto recién despertado, llamó la atención de los presentes, e inmediatamente los puso en guardia, puesto que, si el hombre estaba recuperado del todo, sería aún más complicado hacerlo entrar en razón, cosa que antes no habían logrado a base de palabras. Escucha, Gohan, ya todo acabó. Según me contaron, usaron las esferas del dragón para eliminar las bombas dentro de ambos androides, y ahora Gohan, Piccolo y mi padre son más fuertes que ellos, así que no representan un peligro, y en caso de que se les ocurra atacar pueden detenerlos fácilmente, así que ya no hace falta matarlos. Se acabó. Fue el joven de cabellos morados quien se acercó primero a su sensei, dándole una sonrisa tranquilizadora para hacerle saber que todo había terminado y que ya no tenía que seguir luchando. Cell ya no existía y los androides ya no eran una amenaza, así que finalmente podían descansar de la batalla interminable. No obstante, Trunks no esperaba que la reacción de su sensei fuera a molestarse aún más. ¿Se acabó? Esto no va a terminar hasta que no quede rastro alguno de la patrulla roja en el mundo. Esos malditos androides destruyeron millones de vidas inocentes, no merecen piedad alguna, y si tú no estás dispuesto a terminar el trabajo, yo lo voy a hacer solo. Respondió tajantemente el hombre de la cicatriz, pasando a un lado de su alumno, dispuesto a buscar en todo el mundo hasta encontrar a esos androides. Por supuesto que Trunks no se lo iba a dejar tan fácil, así que no le sorprendió sentir su mano tomándole el hombro para detenerlo. Entiende, Gohan, estos androides no son como los de nuestra línea temporal. Esos malditos eran desalmados y sin compasión, se divertían jugando con la vida de los inocentes, pero esos ya no existen y tú te encargaste de eliminarlos. Los de esta línea temporal no son como los nuestros. Pudieron haberlos matado cuando tuvieron la oportunidad, pero aún así no dejaron con vida, y tú mejor que nadie sabe que si fueran iguales a los de nuestro tiempo jamás hubieran hecho eso. No estoy diciendo que sean ángeles, pero si Krillin vio algo bueno en 18 como para intentar salvar su vida en más de una ocasión, estoy seguro de que no son la misma clase de monstruos que conocimos. Tú no entiendes, maldición.
Esos malditos androides me quitaron todo y aún así te atreves a decirme que simplemente lo deje ir. Por supuesto puedes decir eso porque no has pedido nada en toda tu vida, tu madre sigue a tu lado y tus abuelos murieron de vejez y Vegeta ya había muerto para cuando naciste, tienes todo lo que tenías desde que llegaste al mundo, por eso puedes dejar ir esto tan fácilmente. Esos malditos se llevaron todo lo que quería, mis amigos, mi niñez y por último se llevaron a la familia que me quedaba. Mi único objetivo desde que tengo 10 años fue destruirlos para proteger lo que quedaba del mundo, pero fallé, ya no queda absolutamente nada en nuestro mundo. Trunks, Cell acabó con toda la vida en el planeta con su explosión en un intento por matarme, no hay nada en nuestro planeta más que escombros y muerte. Todo por lo que luché día tras día ya no existe, no te atrevas a decir que todo se acabó así de fácil cuando no entiendes por lo que millones de nosotros tuvimos que pasar por culpa de los androides y la patrulla roja, incluso yo tuve suerte de seguir vivo ahora pero fuera de eso ya no tengo nada más. Dime, ¿estarías tan tranquilo si no me hubiera apresurado para cubrir la casa de Bulma con una barrera durante la explosión? ¿Dejarías vivir tranquilos a los androides si tu única familia estuviera muerta? Fin del capítulo, señores, veamos cómo le va a esta teoría.